Muy bien. Bueno, bienvenidos a este seminario del mes de agosto de las soluciones de Altai. Vamos a enfocarnos ahorita, o Altai maneja en términos generales tres tipos de categorías. Lo que viene siendo de pico cobertura, vamos a decir soluciones básicas, que se pueden encontrar los repetidores, los CPEs económicos, los access point de baja cobertura, etcétera. Se puede decir como económicos, pero de altas especificaciones porque su gestión es bastante avanzada, que esto lo vamos a dar también ya en otros seminarios, donde vamos a hablar un poquito ya de, por ejemplo, tip de instalaciones, programaciones, etcétera, enfocados a algún producto o alguna serie en específico. Maneja otra serie, vamos a llamarle como serie de micro cobertura o cobertura media. Tenemos la serie A2, que ya son equipos de más altas especificaciones que la serie C1 y son soluciones bastante competitivas en precio a coberturas interesantes de los 300, 500 metros y pues el hardware del equipo es totalmente para exterior. Y hoy en día nos vamos a enfocar en dos series, lo que es la serie de macro. La serie de macro es la serie más robusta que tiene Altai en cuestión de cobertura. Altai maneja dos series, lo que es macro en alta cobertura y macro en alta cobertura, pero más de capacidad. Entonces, como ustedes conocen, si tú quieres mayor velocidad, obviamente sus distancias van a ser más cortas. A mayor velocidad o mayor capacidad, pues tu distancia va a ser más corta, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente todos los escenarios, pues requerimos mucha capacidad de usuarios o mucha velocidad, etcétera. Muchas veces requerimos alcance, conexión, conectividad, cobertura, ¿sí? Y en otros escenarios, que ya el escenario más pequeño, por ejemplo, no sé, una explanada de una escuela, donde tenemos alta densidad de usuarios, a lo mejor ahí no requerimos alta cobertura y más que nada requerimos alta capacidad de usuarios. Entonces, Altai tiene un portafolio bastante amplio para, para abarcar casi cualquier tipo de solución de Wi-Fi que tengas, aparte del sistema de gestión, de administración de la red Wi-Fi, administración de los usuarios, etcétera. Ahorita vamos a empezar a platicar un poquito de esta serie de macro en versión AVG. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes han notado en los access point hoy en día? Generalmente hay access point muy económicos, hay access point de alta cobertura que también ya no bajan de los $1000 o algo así. Y el gran problema que presentan en la mayoría de todas las soluciones de Wi-Fi es la respuesta de un dispositivo móvil. ¿A qué se refiere con esto? Si nosotros conectamos una laptop, un smartphone, una tablet, una handheld, una tablet de uso rudo, etcétera, todo este tipo de dispositivos móviles, generalmente el fabricante de estos dispositivos hace que el chipset sea, obviamente, que ahorre batería del dispositivo, sacrificando potencia, sacrificando alcance, y generalmente cuenta con una antena de ganancia unitaria o ganancia demasiado baja, 2 dBi o 3 dBi, etcétera, ¿no? Ustedes han notado, ustedes pueden estar detectando un access point de alta cobertura, a lo mejor a los 200 metros, a los 300 metros, ustedes ven en su smartphone, ven en su tablet, en su laptop, que ven todas las rayitas, vamos a decir, de señal encendidas. Más sin embargo, no se conectan. Me dice que yo estoy conectado, bueno, más bien se conectan, pero no tienen tráfico. Usted le puede decir, oye, estoy conectado a la red, vamos a llamarle Cisco. Estoy conectado a la red Cisco, pero no tengo internet, no tengo tráfico. ¿Por qué creen? Generalmente el dispositivo móvil, como es de baja potencia, cuando el dispositivo móvil hace la transmisión hacia nuestro access point de alta cobertura, esa pequeña transmisión se queda en el aire, se cae, no le alcanza a llegar al access point por la baja potencia. Entonces, el access point detecta a ese cliente a un nivel de señal en dBms muy bajo, lo que se conoce como el RSSI, pero en el lado del access point, ¿verdad? Eso ocurre muy frecuentemente en equipos de alta cobertura en el mercado, no se diga en equipos económicos, ¿no? Entonces, ¿quién, al fin de cuentas, quién nos delimita la cobertura de nuestra solución? Pues realmente es el usuario móvil, el dispositivo, la laptop, el smartphone, la tablet. Si estuviéramos hablando de un usuario fijo como un CPE
el que voy a colocar arriba de la casa habitación o arriba del negocio comercial, obviamente ese equipo es mucho más potente, trae una antena integrada o antena externa de mayor ganancia que mi smartphone, que mi tablet o que mi laptop, y puedo alcanzar obviamente distancias mucho más agresivas a un access point. Bueno, ¿qué pasaría si yo les comentara que gracias a la tecnología de MIMO 8x8, que es la solución eh, eh, patentada de las soluciones de Altai de macro cobertura, es una estación base que es altamente sensible debido a unos logaritmos de mitigación de interferencia, obviamente también patentados, y la tecnología de MIMO 8x8. La estación base manda la señal hacia el dispositivo móvil, donde ese dispositivo la puede ver 800 metros, 1 kilómetro de distancia. ¿Qué pasa cuando el dispositivo móvil quiere regresar esa información, ese paquete, esa petición de servicio de Internet a la estación base para pedir servicio? Bueno, la estación base es altamente sensible, cuenta con la tecnología de MIMO 8x8, que trae 8 radios para transmisión y 8 radios para recepción. Bueno, son 8 radios en general, pero los radios se utilizan para transmisión y para recepción. ¿Qué ventaja tiene utilizar 8 radios para recepción en lugar de uno como un access point de alta cobertura habitual? Que es extremadamente sensible, es como si tuviera 8 oídos. Entonces detecta esas pequeñas señales que puede emitir de petición un dispositivo móvil de baja potencia, por el cual lo puede captar esa pequeña señal a 800 metros o tal vez hasta 1 kilómetro y poder decodificar ese mensaje y darle servicio a ese usuario. Entonces, nosotros cuando hicimos pruebas, por ejemplo, con este equipo, esos equipos, nosotros conectamos en una avenida que está aquí cerca de las instalaciones de Syscom, con perfecta línea de vista, aún así con un alto nivel de ruido. Estamos hablando entre menos 75 a menos 78 dBm de ruido, que es, a los que conocemos un poquito estos valores, es un ruido bastante agresivo. Logramos conectar con un Samsung S5 a 920 metros y teniendo servicio de internet directamente de la estación base. Hicimos una prueba recientemente, ahora con una laptop en otra ubicación, cerca de un mirador, también con un ruido extremo, cerca de unas torres de radio y de televisión, y nos conectamos a 870 metros. Entonces, como ustedes saben, todos los escenarios son diferentes. No es lo mismo hacer unas instalaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, hacer lo que es en Chiapas, lo que es en Chihuahua, lo que es por ejemplo, en Mérida, etcétera. Diferentes escenarios donde a lo mejor algunos escenarios son mejores que otros, está más plano, no hay tanto follaje, tenemos mejores condiciones de línea de vista, no hay tantas redes instaladas ahí. Tenemos mejores instalaciones, también es muy importante el punto de instalación del equipo y también las condiciones físicas y técnicas del dispositivo móvil, llámese la laptop, el smartphone, la tablet, etcétera. ¿Por qué? Porque si conectamos un CPE que lo vamos a conectar arriba de la casa habitación negocio, pues ahí vamos a tener mucho mayor calidad de señal, porque es mucho más potente que nuestro dispositivo móvil. Entonces tenemos dos tipos de clientes, que es el dispositivo móvil, laptop, smartphone, tablet, y el dispositivo fijo, como CPE, para de casa habitación o negocios, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, gracias a la tecnología de MIMO 8x8, más la mitigación de interferencias que trae el equipo, en combinación con una serie de logaritmos patentados por Altai, hace una estación base extremadamente poderosa en la cuestión de cobertura, donde puede captar ese dispositivo cliente a 800 metros, 1 kilómetro. Imagínense, por ejemplo, poner en un parque público, una plaza pública, donde quieres cubrir a lo mejor una plaza pública bastante grande de unos 80 por 80 metros, ponemos la estación base en un poste alto, en cerca de, no sé, en la presidencia municipal, con las antenas sectoriales apuntando hacia la plaza pública, en la esquina de un edificio, etcétera. Prácticamente se pueden montar en pared, en poste, en mástil, en torre, etcétera. Ya depende la robustez que queramos, la cobertura, vamos a poder colocar nuestro equipo y también entre más alto esté, mejor. Ahorita vamos a ver un poquito más de ese tipo de temas. En la mitad de la sesión vamos a tener unos pequeños minutos para contestar algunas preguntas y otras al final.
Las que no se contesten el día de hoy se van a contestar, por el webinar, perdón, se van a contestar vía correo electrónico. Pueden mandar todas sus dudas aquí con nosotros o comunicarse al departamento de ingeniería de Syscom, donde cualquier ingeniero de redes le puede asistir. Y para cotizaciones, se pueden acercar con su agente de ventas totalmente sin compromiso para que ustedes tengan los precios, eh, cómo les quedaría ya a ustedes. Tenemos precios muy agresivos en este mes de agosto. Ok, vamos a continuar. Ok, por aquí me comentan algunas personas que tienen algún problema de audio. Al parecer es aislado ese problema ahí de ese dispositivo. Nomás si me pueden hacer unos comentarios si todos me están escuchando bien, por favor, y si están viendo también la pantalla correctamente. Veo que están haciendo algunas peticiones de diseño de sistemas, recomendaciones. Esto sí me gustaría verlo de manera personalizada por correo electrónico o por teléfono para profundizar más a fondo de ver la necesidad real de ese proyecto, ¿sí? Entonces vamos a todo ese tipo de preguntas se les va a contestar. Muy bien, todos me escuchan perfectamente bien y se ve bien. Por ahí a las personas que tuvieron un problemita ahí de audio, revisar ahí sus bocinas o su sistema de audio de su computadora. Muy bien, entonces continuamos con la cobertura que nos dan estos equipos en comparación con un Access Point de alta cobertura que se pueden topar en el mercado. Acuérdense que hay dos tipos de condiciones, lo que es la línea de vista y la línea de vista, sin línea de vista o línea de vista parcial, ¿verdad? Entonces, con un access point de alta cobertura podemos lograr conexiones de 200 o tal vez 250 metros con una laptop, 100, 130 metros con un smartphone. En condiciones sin línea de vista, podemos alcanzar 100, 120 metros con un laptop, 80, 90 metros con un smartphone. Eso pasa en access point de alta cobertura en el mercado. Con Altai, realmente la cobertura pues es extremadamente mayor, donde podemos alcanzar con condiciones de línea de vista hacia un smartphone, una tablet, 700 metros, 800 metros como promedio. Como les comentaba, las pruebas que nosotros hicimos nos conectaron a 920 metros con un Samsung S5, pero obviamente no todos nuestros clientes, los usuarios van a traer smartphones recientes o van a tener las mismas condiciones de línea de vista, las mismas condiciones de ruido, etcétera, ¿no? Entonces, nos podemos ir a un promedio de 700 a 800 metros buscándole dar servicio a un dispositivo móvil y o hasta 1 kilómetro dándole servicio a una laptop. Esto, ojo, sin todavía utilizar un adaptador USB a la laptop. Porque si a la laptop nosotros le conectamos un adaptador USB, que inclusive al TAI, hay mucha diversidad de sabores y colores de adaptadores USB, pero si ustedes utilizan el USB de Altai, que son la serie U1, esos equipos, aparte de traer una tecnología especial, que lo van a hacer bastante receptivo para captar a la estación base y pueden conectarse tal vez a 1.3 o hasta 1.5 kilómetros de distancia de la estación base solamente con el adaptador USB. Ese adaptador USB ahorita no lo tenemos de entrega inmediata, próximamente lo vamos a tener, pero podemos mandarle información al respecto. Estas distancias son para dispositivos móviles, como les comentaba, con CPEs como la serie C1N, podemos conectar 2 o 3 kilómetros de distancia para dar servicio en zonas rurales, conectividad ahora con México Conectado, eh, ofrecer internet en zonas rurales, en fraccionamientos nuevos donde no llega un carrier, por ejemplo, todo ese tipo de nichos de mercados, cobertura en hotelería, fraccionamientos, aeropuertos, estaciones de tren, parques públicos, plazas comerciales, prácticamente hemos estado trabajando con plantas de estacionamientos de manufactura, donde estacionan, por ejemplo, vehículos nuevos, camiones, estaciones del metro, todo eso podemos, ciudades digitales, o sea, realmente con Altai pues puedes ofrecer cualquier tipo de solución de cobertura Wi-Fi para Internet, no importa qué tan grande sea el proyecto, se puede cubrir, obviamente eligiendo la cantidad y modelos adecuados.
Ok, hablando de la tecnología de las antenas inteligentes de la MIMO 8x8, es por ejemplo, la estación base, vamos a hablar de la estación base A8EI. La estación base 8EI, como lo pueden ver ustedes al lado izquierdo, aparece una especie de cuadrado, como una placa, que es el access point con antena integrada en 2.4 GHz y conectorizado en 5. El equipo cuenta con 8 radios interconstruidos para trabajar con la tecnología de MIMO 8x8 y genera 2 streams, un stream por cada radio. Entonces es como si trajera, por ejemplo, 8 bocas para hablar, donde un usuario móvil o un usuario fijo como CP puede captar esa señal a grandes distancias, y aparte cuenta también con como si fuera 8 oídos para recepción, para captar esa pequeña transmisión del dispositivo móvil. No se diga de un dispositivo fijo como un CPE. Entonces es extremadamente poderoso para transmisión y extremadamente sensible para recepción. Ok, hablando de la serie de macro A8 con estándar 802.11 ABG, tenemos en primera ocasión la estación base A8 de cobertura flexible. ¿Por qué se le dice la cobertura flexible? A lo mejor ustedes han visto equipos con conectores en hembra que traen un conector en hembra, 2 conectores en hembra, 6 conectores en hembra, etcétera, ¿verdad? Bueno, este equipo trae 8 conectores en hembra, pero utiliza antenas tipo sectoriales doble polaridad cruzada. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada sectorial se va a conectar en cada par de conectores en hembra, donde vamos a estar radiando de forma horizontal y vertical la señal de mis antenas sectoriales, utilizando la tecnología de MIMO 8x8. Vamos a dar mejor calidad de señal, mejor calidad de transmisión, para si tenemos un problemita en cuestiones de línea de vista, si tenemos problemas de carteles publicitarios, de follaje, algunas casas, etcétera, al transmitir en doble polaridad vertical horizontal, pues aumentamos nuestra probabilidad de conexión. Obviamente, como en todas las tecnologías pasa, si no contamos con línea de vista plena, pues nuestra velocidad obviamente no va a ser la misma como si contáramos con plena línea de vista o bajo nivel de ruido. Entonces, si nuestras condiciones son buenas, como línea de vista, bajo nivel de ruido, nuestra velocidad va a ser bastante agresiva y a distancias muy, muy atractivas. El equipo, bueno, toda la serie macro, todos los modelos que empiecen con A8 van a contar con la tecnología MIMO 8x8 de alta capacidad de recepción. El modo de operación en radio 2.4 GHz trabaja como access point, todos los equipos son doble banda. El modo de operación en radio de 5 GHz se puede utilizar para punto a punto o punto multipunto para backhaul. Esto lo vamos a ver ahorita con una animación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo colocar una estación base de estas, puedo crear una cobertura de 800 metros o 1 kilómetro a la redonda en 2.4 GHz, y si yo quiero expandir mi cobertura, puedo colocar una segunda estación base de estas e interconectarlas entre ellas mismas con su radio integrado en 5 GHz, solamente con conectarle una antena tipo panel. Entonces, la comunicación entre estas dos estaciones base le conoce como backhaul, y cada una de ellas daría una célula de 800 metros, 1 kilómetro a la redonda. Esto pensando en dispositivos móviles. Como les comento, podemos tener las dos combinaciones de clientes. Puedo tener dispositivos móviles, laptop, smartphone, tablets, etcétera, y puedo tener dispositivos fijos como CPS. Ahorita vamos a ver una especie de topologías para que les quede un poquito más claro esto. Esta versión, que es bastante económica, ahorita la tenemos en un precio muy, muy agresivo. Ahorita vamos a ver también poquito el tema de los precios. Anda como en los 2.300, $2.400, precio de oferta menos sus descuentos. Que ustedes hacen costo-beneficio. Este equipo sustituye un promedio de 12 access points de cobertura, por lo cual, en lugar de poner 12 nodos de red, digamos a ponerle, por ejemplo, en un fraccionamiento, en un parque, en una zona rural, etcétera,
en un escenario donde yo colocaría 8 a 12 access points con antena omnidireccional para cubrir un área, un campo de golf, etcétera. Existen una infinidad de soluciones de aplicaciones, bodegas, etcétera, industrias. En lugar de conectar 8 access points o 12 access points, llevar 8 cableados, transmitir en 12 canales, que me den interferencia, como ustedes saben, en 2.4 GHz, aunque tengamos 11 o 13 canales, tenemos que transmitir máximo en 3 canales para no generarnos ruido entre nosotros mismos. Con una estación base de estas sustituyes un promedio de 8 a 12 access points y transmitiendo solamente en un canal. Y aparte te da la posibilidad de alta recepción, de captar ese dispositivo móvil a 800 metros, 1 kilómetro, y el backhaul integrado en 5 GHz para hacer un enlace contra otra estación base y hacer un sistema multipunto de macro cobertura. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. El equipo cuenta con 25 dBm de potencia en 5 GHz y 24 dBm de potencia en 2.4 GHz, que es la potencia real de salida del radio, más la ganancia de la tecnología del MIMO 8x8 y la ganancia de sus antenas, pues le hace una estación base muy agresiva en potencia, más de los 16 watts de potencia radial aparente, lo que es el IRP, para tener mayor propagación. Si tenemos esos equipos son a 54 megabits por segundo para acceso y 54 megabits por segundo para backhaul. Si no vamos a hacer un backhaul, pues simplemente nomás apagamos el radio y lo podemos utilizar cuando tengamos ese crecimiento o esa expansión de nuevo negocio para algún sector del área de la cobertura. Si nosotros conectamos CPEs como la serie C1, ahorita lo vamos a mostrar también, podemos tener alcances de 2, 3 kilómetros o 4 kilómetros, depende también de nuestras condiciones. Obviamente en zonas rurales, zonas despejadas, que zonas urbanas, pues tenemos mucho mayor propagación, mayor alcance, debido a que no hay muchas edificaciones, el follaje tal vez no muy alto, tenemos mejores condiciones en zonas más planas, más línea de vista, etcétera. Entonces nuestros CPEs pueden irse un poco más lejanos. Ojo, también tener varios CPEs a diferentes distancias no es muy bueno. Esto es en cualquier solución de Wi-Fi, independientemente de Altai. ¿Por qué? Porque se desgasta mucho el access point central. Imagínense que tienen un cliente a 500 metros, otro a 1 kilómetro, otro a 2 kilómetros y otro a 3 kilómetros, por ejemplo. Entonces el access point lo que hace es que se sincroniza para darle servicio al usuario de 500 metros y luego se sincroniza para el usuario de 3 kilómetros y luego se sincroniza para el usuario de 1 kilómetro y luego el de 2 y luego el de 500 y así. Se está moviendo todo lo que es el acknowledge constantemente del access point, por lo cual pues le afecta mucho el desempeño, tienen poca velocidad y obviamente poca cantidad de clientes. Eso pasa cuando tienen muchos clientes en diferentes distancias. Si tú buscas una alta densidad de clientes, y tener una conexión estable y velocidad aceptable, lo recomendable es que hagas células concéntricas. ¿Qué quiere decir esto? Que hagas una especie como de, vamos a ir a abanicos de cobertura o gajos de cobertura donde vamos a decir, yo quiero hacer una célula de 1 kilómetro o 2 kilómetros a la redonda, donde yo quiero conectar todos los clientes aquí dentro de este perímetro, pero que tengan buena calidad de señal y buena velocidad. Y ya todos los usuarios que están fuera de ese perímetro, vamos a conectar otra estación base para dar otra célula de cobertura en alguna zona norte, otra en la zona sur, otra zona este o zona oeste. Entonces con esto podemos hacer células concéntricas, damos mejor satisfacción al cliente, mejor calidad de servicio y las interconectamos entre ellas mismas. Eso es lo recomendable. Obviamente muchas veces es lo más costoso por al colocar una segunda estación base, una tercera, pero es lo más efectivo en cuestión de calidad de servicio al cliente. Aparte, se le puede manipular a esos equipos el umbral de recepción, donde tú a la estación, al cliente, tú le puedes decir hasta qué nivel de señal de CNR puede estar conectado. Si baja de ese nivel de CNR, ya no lo tomes en cuenta y desconéctalo. ¿Para qué? Para que tus clientes el día de mañana pues te puedan estar hablando para pedirte más servicio y no para informarte que no se están conectando, porque si no cumplen con ese rango de señal específico, la estación base no los va a dejar conectarse. Esa es parte de la gestión de la estación base.
Ok, si quieres hacer un backhaul, pues el backhaul en 5 GHz pues oscila 1 kilómetro, 3 kilómetros, inclusive hasta 30 kilómetros, conectando una antena tipo parabólica. Pero la idea aquí es que si tú quieres hacer células concéntricas donde el usuario no quieres que se salga de cobertura, por ejemplo, unos patios de contenedores, alguna zona turística de alguna ciudad, en las playas, por ejemplo, que quieres cubrir todo lo que es el malecón de la parte turística de la ciudad de playa, o en este caso toda la orilla del mar, donde está toda la zona hotelera, quieres que el usuario vaya brincando de una célula a otra. Obviamente vamos a tratar de evitar dejar células o zonas muertas donde el usuario salga de una cobertura, vamos a ir de célula A, camine, no sé, 50 metros, 100 metros para entrar a otra cobertura B. Entonces, aquí la separación de backhaul entre una estación base y otra, pues va a ser un poco más corta, vamos a decir unos 1 kilómetro de distancia entre una estación base y otra para que cada una de ellas esté dando más o menos unos 500 metros de radio, 1 kilómetro de diámetro de cobertura para que el usuario donde quiera que se encuentre, pues tenga continúe con la conexión, lo que es el roaming, ¿no? Todo esto también se puede hacer. El equipo cuenta con 8 conectores N hembra para 4 antenas sectorales doble polaridad en 2.4 GHz. Aquí está el modelo de la antena, eso también lo vamos a ver en la parte de accesorios ahorita que vamos a la página de Cisco, con 14 dBi y con dual slant más o menos 45 grados, con 70 grados horizontales y 12 grados verticales. Los accesorios se venden por separado, la estación base nada más incluye PoE. Hay que comprar el cable de corriente alterna, comprar lo que son los jumpers y las antenas en el caso de los equipos conectorizados y lo que es el protector de tecnología de diodo de avalancha de silicio, de protectores de sobretensiones eléctricas. En este caso aquí recomendamos la línea de Trastector. Ok, aquí están dimensiones, peso, que eso lo pueden ver aquí en la página de Cisco, no hay ningún problema profundizar tanto en esto. Y pues la alta sensibilidad de recepción que tiene la estación base, que inclusive con una señal muy baja de menos 96 dBm podemos hacer una decodificación hasta 1 mega de velocidad, ya una distancia pues extremadamente grande para un dispositivo móvil, ¿no? Muy bien, vamos a ver aquí unas 2, 3 preguntas y continuamos con la presentación. De cualquier forma, todas las demás preguntas van a ser contestadas vía correo electrónico o con mucho gusto aquí en el departamento de ingeniería. Ok, dice, ¿cómo competimos con estos equipos con la competencia que trae la tecnología N? Bueno, como les comentaba, Altai maneja diferentes categorías. Hay otra versión que es vamos a decir, una versión más arriba de esta, que se llama Macro Cobertura 802.11 ABGN. Ya es una estación base que ya trae tecnología N, pero nos va a dar mayor velocidad, pero un poco menos de cobertura. Entonces, muchas veces los escenarios, no sé, en zonas rurales, en patios de contenedores, en playas, puertos marítimos, en escuelas, por ejemplo, inclusive en fraccionamientos, no requerimos mucha velocidad. De hecho, hoy en día el estándar N, todo ese tipo de estándares que se andan escuchando en algunos dispositivos, si ustedes hacen una encuesta de todos los clientes que van a conectar en una red aquí en México y Latinoamérica, al menos, eh, donde ofrece Syscom Soluciones, van a tener que más del 95% no soportan ese estándar. Entonces, no tiene caso ahorita implementar soluciones en N o en AC, ahora que están con el AC, de que se van a conectar 1 o 2 dispositivos de cada 100, por ejemplo. Entonces, ahí, si tú quieres cobertura, quieres alcance, el escenario es complejo, no hay una línea de vista, no hay muchos puntos de instalación, la señal se puede propagar mejor. Yo le recomendaría una versión ABG, una versión ABG. Si nuestro escenario es muy corto de distancia o mejores condiciones de línea de vista, quiero más usuarios, más velocidad, pero sacrificando cobertura, sacrificando alcance, entonces me iría con una versión N. Entonces, ahí depende también la solución.
Ok, ¿podré dar un ejemplo de un CP, por favor? Ok, claro que sí. El modelo es el C1N. Ahorita lo vamos a ver más adelante, viene aquí en esta presentación. Ese C1N lo tenemos bastante agresivo en precio y su gestión es bastante avanzada, está muy bueno. Más adelante vamos a dar webinars también de programaciones, para que estén también atentos. Ahí a lo mejor en septiembre vamos a hacer unos webinars de eso. Al interconectar varios radios, ¿se está hablando como una red mesh? Bueno, es prácticamente similar a una red mesh. No es una red mesh como tal, para ser francos, pero es similar. Debido a los equipos de mesh ya realmente en el mercado ya no tienen mucha fuerza, debido a que son equipos bastante caros y la cobertura, vamos, es una cobertura buena, pero no es una cobertura, digamos, excelente, ¿verdad? Una cobertura muy agresiva. Es una cobertura promedio. Entonces, con las estaciones base de Altai, a interconectarlas entre ellas mismas en 5 GHz, tú puedes hacer un backhaul de 1 kilómetro o más de separación, pero para crear células, por ejemplo, si tú las separas 1 kilómetro de distancia entre una y otra, con el backhaul que trae interconstruido, cada una estaría en una célula de 800 metros. Entonces hay pequeñas ciudades, hay pequeños municipios que se pueden cubrir inclusive con solo 5 estaciones base, porque por kilómetro cuadrado perfecto, en teoría se puede conectar con una estación base, pero como ustedes saben, no es una zona plana. El peor error que se puede cometer es que diseñemos por medidas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tenemos 1000 por 1000, un lado, 1 kilómetro cuadrado perfecto, ¿verdad? Vamos a colocar una estación base al medio y con esto se acabó porque cumplo con las medidas. Pero no es una zona plana, no es un campo de fútbol, no es un parque público, no es una zona rural, etcétera. Estamos hablando de una zona urbana donde hay casas, donde hay carteles publicitarios, donde hay follaje, donde los usuarios quieren estar dentro de la casa habitación, etcétera. Entonces, ya depende la zona como sea. Por kilómetro cuadrado se pueden implementar tal vez 5 estaciones base de estas, cubriendo los 360 grados, entre ellas interconectadas en backhaul, pero estamos hablando de 5, que serían 5 canales de transmisión al aire en 2.4 GHz, que si nosotros lo hacemos con soluciones económicas, pues estamos hablando más de 120 access points, donde vamos a tener que tener 120 puntos de instalación, 120 canales de transmisión al aire, más la interferencia que exista. Entonces, si hacen costo-beneficio, pues realmente el equipo es muy competitivo en cuestión de cobertura, de alcance, de recepción, de tecnología. Ahorita que ya ven que el hardware pues es IP67, le puede llevar, no le pasa absolutamente nada, nomás hay sus pequeñas protecciones de conexiones y su cobertura flexible. Y aparte, pues vamos a requerir nada más solamente 5 canales para transmitir, en ese escenario, por ejemplo, ¿no? Ok, vamos a ver aquí otras preguntas rápidamente. Los 800 metros son de radio, me refiero al área de cobertura. Ok, sí, depende el proyecto. Por ejemplo, yo me iría un poquito, aunque te puede dar esa distancia de 800 metros. Como les comentaba, yo hice una prueba y me conecté a 920 metros con un Samsung S5. Y en otra prueba que hice con una versión N me conecté a 870 metros con una laptop. Obviamente las condiciones de todos los sitios son diferentes, entonces yo me iría un poquito más reservado, aunque te puedes conectar a esa distancia. Yo me iría a hacer células concéntricas de 500 metros de radio, 1 kilómetro de diámetro, o si nuestro escenario es más beneficioso, más aceptable, podemos incrementar nuestro radio de 700 metros a 1200 metros de perímetro, 1400 metros de diámetro, perdón, y 700 metros de radio. Entonces, depende de las condiciones. Y entre más altos los pongan, obviamente mayor cobertura van a tener. Ok, un equipo de estos pudiera funcionar para transmitir video, así como una solución de cámara de vigilancia. Ok, más sí puedes transmitir video, pero obviamente vamos a ver qué tipo de video, cuántas cámaras, qué tipo de resolución, cuánto me consume cada cámara, etcétera, para ver si nos conviene transmitir con este tipo de solución o implementamos la versión más robusta, ya la macro en N, que tenga más velocidad y sectorizado para que tengas mayor capacidad.
Ok, hay bastantes preguntas y bastantes proyectos. Estos los proyectos los vamos a ver ya de forma personalizada. Vamos a ver un poquito más, unas dos preguntas más y continuamos. Ok, ¿qué velocidad de internet llega al dispositivo a la distancia que hicieron las pruebas? Bueno, aquí depende también las soluciones, también depende del internet, muy buena pregunta, depende del internet, qué internet le estén conectando de servicio a la estación base. De la prueba que hicimos, prácticamente estuviéramos trabajando un promedio de 7 a 8 megabits por segundo, porque le necesitamos un servicio de internet de 10 megas, prácticamente una prueba de cobertura de alcance. Ya si entre más internet nosotros le conectamos a la estación base, pues vamos a ofrecerle mayor calidad de servicio y eso también nos va a beneficiar en conectar más clientes, ¿no? En cuanto, en cuanto al muro, los muros de concreto, bueno, también una muy buena pregunta. Aquí la idea es que siempre traten de bañar o sea, con líneas de vista. Si vamos a penetrar señal en edificios, en casas habitación, pues tratar de buscar las ventanas. Obviamente porque el cristal pues opone menos resistencia al concreto. Más sin embargo, pues puedes captar la señal por propagación y por potencia detrás de una pared, dentro de una casa habitación, etcétera, pero no es lo óptimo. ¿Por qué? Porque puedes presentar conectividad, pero una velocidad pues más baja. Dice, ¿necesitas llegar con un cable de red o funciona como repetido inalámbrico también? Bueno, el equipo trae su puerto de red, Fast Ethernet, tú le conectas nuestro modem, nuestro site, el switch, le conectas servicio de internet y ese sería lo ideal para que transmita directamente. Si la estación base no va a estar directamente en tu site, va a estar en un punto remoto, como un punto de repetición, digamos que tú estás en una zona urbana y tienes negocio en una zona rural que no hay ningún tipo de servicio y quieres revender internet o quieres dar cobertura de Wi-Fi en una escuela, lo que sea, podemos hacer un enlace de backhaul con la serie 2, salimos enlaces punto a punto en 5 gigas, llegamos a ese sitio y de ahí retroalimentamos con un cable cruzado hacia mi estación base de alta cobertura. ¿Qué ventaja o desventaja tiene eso? Pues ventaja que nos sale que podemos colocar una estación base remota a un más bajo costo, pero la desventaja es que la velocidad que vamos a tener en este enlace punto a punto pues no es la misma que bajáramos con un cable directamente de la estación base a nuestro site. Y última pregunta para continuar. Dice, un equipo laptop celular con tarjeta inalámbrica de fábrica tiene la potencia para llegar al transmisor antena Wi-Fi Altai y navegar sin ningún problema. Bueno, aquí nosotros no vamos a modificar la potencia de la laptop ni el smartphone, ¿verdad? Eso ya sale definido por el fabricante, que generalmente son potencias muy bajas, estamos hablando de los 30, 50 miliwatts y en algunas ocasiones con antena unitaria. Aquí lo que va a hacer la estación base es que va a ser muy receptiva para captar esa pequeña señal de transmisión que hace ese usuario móvil a larga distancia y poderlo captar a 800 metros, 1 kilómetro de distancia. Entonces, vamos a mejorar eh, esa capacidad, vamos a decir, la capacidad de transmisión de poder escuchar a un dispositivo móvil sin manipularle nosotros la potencia físicamente, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar. Ahorita continuamos con las demás preguntas. Tenemos la estación base, bueno, aquí sería una instalación de una estación base para que les quede un poquito más claro lo que es la conexión de las antenas tipo sectoriales hacia la estación base A8. Si se fijan, aquí está arriba de un edificio, en una esquina de un edificio, tenemos la estación base, se colocan las 4 antenas sectoriales que pueden estar juntas, no pasa nada, están trabajando como una sola, ¿verdad? De 360 grados. Obviamente, entre más inclinación tengamos las antenas o más separación entre ellas, pues vamos a ganar más cobertura porque vamos a tener diferentes tipos de orientaciones. Nosotros vendemos también el montaje para torre, para darle la flexibilidad adecuada, el downtill adecuado para las antenas sectoriales.
Se vende por separado lo que es las antenas, las 4 antenas sectoriales. No se puede manipular el tipo de antena como Omni o como ganancia de la antena, porque esto está diseñado específicamente para que trabaje con la tecnología de MIMO 8x8. Tenemos los jumpers, vendemos los jumpers, las antenas, el protector. Y en la parte inferior ustedes pueden ver el lado derecho una antena tipo panel, que esta panel está conectada también con un jumper hacia la estación base en su radio de 5 GHz, y esta es la que está haciendo un backhaul, ya sea con otra estación base A8 flexible o con la tipo sectorial como la A8EI. Bien, entonces la tecnología avanzada de antenas inteligentes basada en 4 antenas sectoriales con diversidad dual para proveer cobertura flexible a los 70 o los 360 grados con el mínimo de zonas muertas. Tenemos cobertura extendida en condiciones y línea de vista, algo similar a las coberturas que te da una estación base de celular, como la de 3G, 4G, por ejemplo. Si ustedes tienen un contacto con algún carrier de estos, como Telcel, Movistar, Usacell, todo ese tipo de carriers que te ofrecen servicio de datos a través de sus estaciones base de celular, esos equipos pueden estar separados con 1 metro de separación horizontal, es más que suficiente. Y todo el desfogue de los datos, por ejemplo, por mencionarles un caso, todo lo que es Jamaica, la isla de Jamaica está cubierta con tecnología de Altai. Asimismo, gran parte de Argentina, de Colombia, en Venezuela, tenemos bastantes soluciones. Inclusive ahora se está trabajando en algunos proyectos o en algunas peticiones acá por el lado de Cuba también, que están ofreciendo, el gobierno quiere dar conectividad Wi-Fi también. Entonces podemos cubrir cualquier tipo de ciudad con cobertura de Wi-Fi, de macro cobertura de Wi-Fi de Altai. Entonces ya dependiendo del modelo y cantidad de equipos y presupuesto sobre todo para, para ofrecer ese tipo de soluciones de redes metropolitanas. El equipo cuenta, por ejemplo, con un Telcel, un Movistar, AT&T, por ejemplo, también está usando mucho esos equipos. Lo que hacen es que dan servicio de internet a zonas urbanas, centros de una ciudad, darles telefonía a los usuarios, pero para que el usuario, generalmente ya el 80% de lo que el usuario utiliza de la red celular es más que nada para consumo de datos. Está en el Facebook, está en redes sociales, está viendo videos de YouTube, etcétera, y el 20% para telefonía, lo que son llamadas. Entonces, es lo que está saturando a las estaciones base de celular, de Telcel, Movistar, por ejemplo, por mencionarles aquí en México. Lo que hacen esos equipos es que desfogan todos esos datos por la red Wi-Fi y todo lo que es telefonía por la red celular. Entonces, para un carrier, pues son muy especiales esos equipos para poder quitarse esa carga de los datos de sus estaciones base celular y no tener que implementar más estaciones celulares para soportar más clientes, más usuarios. Esto lo pueden hacer simplemente con Wi-Fi. Y obviamente los dispositivos inteligentes, los smartphones, obviamente van a navegar a mayor velocidad en redes Wi-Fi que en soluciones de 3G, 4G, donde están compartiendo con miles de clientes y usuarios, ¿no? Entonces, siempre el dispositivo va a detectar la mejor conectividad automáticamente, se va a cambiar automáticamente a Wi-Fi, donde vas a tener mejor calidad de servicio. Tenemos el sistema de gestión de Altai, que es el Altai Wireless Management System, que esta licencia, como les comentaba, es un software de gestión para nube Wi-Fi, donde yo puedo cargar un firmware en forma masiva a todas las estaciones base, puedo ver reportes de cada estación base, cuántos usuarios tiene cada estación base, si una estación base se reinició, si se cayó, puedo estar las coordenadas de GPS de cada una de ellas, puedo ver alertas críticas, informativas, puedo gestionar, no sé, toda la que es la administración de la red de Wi-Fi lo puedo hacer desde el software Altai, de Altai Wireless Management System, y este software también tenemos la opción de una licencia gratis por 30 días de demo para que ustedes se la pueden mostrar a su usuario final, obviamente ya con sus equipos de Altai instalados, para que le saquen provecho al equipo y a la licencia
y ya después de esos 30 días pues ya sería la adquisición de la licencia formalmente. Por- me- Tenemos aquí, por ejemplo, otros tipos de instalaciones del A8 de cobertura flexible. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos el A8 conectado con 4 antenas sectoriales en tipo torre autosoportada. Y del lado derecho la tenemos montada sobre un mástil grueso de unas 4 pulgadas sobre un edificio, por ejemplo, en las zonas industriales. La cobertura, pues, puede ser, el equipo puede estar instalado en torres, en pared, en postes, en edificios, etcétera, ¿no? Ok, por ejemplo, aquí lo vemos también otras instalaciones en techo. Aquí tenemos la estación base instalada en la esquina del techo. Algo muy importante, cuando lo instalamos en los techos, se comete mucho el error, sobre todo, por ejemplo, esto pasa en ciudades muy urbanizadas, por ejemplo, como la Ciudad de México, donde no hay espacio, obviamente, para poner una torre autosoportada, una torre obviamente menos con retenidas, etcétera. Generalmente nuestros integradores, pues, utilizan los mismos edificios como puntos de instalación, pero colocamos la estación base sobre la torre pero a una altura muy baja, casi en el techo, unos 2-3 metros arriba digamos, del piso de la torre hacia el techo. Entonces, por lo cual, pues la estación base, como al inclinar las antenas sectoriales, pues la señal va a topar sobre el techo y la señal va a rebotar hacia arriba. Entonces, hay dos métodos. Uno es que coloquemos la estación base lo más alto que podamos en la torre para que la cobertura sea mucho más agresiva, con las antenas un poco más inclinadas, unos 6 grados, 8 grados máximo hacia abajo. Y también se puede instalar en las esquinas del edificio para que las antenas sectoriales no tope la señal sobre el mismo techo. Entonces las señales bajen todo lo que sale en el aire. Ok, tenemos la estación base tipo sector. Cuenta con la misma tecnología que la estación base flexible. La estación base sector, exactamente tecnología MIMO 8x8, doble radio 2.4 para acceso, 5 GHz para backhaul, la misma velocidad, 54 megabits en acceso y 54 megabits en backhaul, etcétera. Exactamente la misma. La única diferencia es que sus 4 antenas sectoriales externas las integra en un panel matricial, digamos, en un ángulo de 100 grados de apertura. Entonces es mucho más fácil esta instalación de este equipo que la anterior, debido a que ya no tenemos que utilizar, por ejemplo, jumpers para las antenas de 2.4 GHz y nada más la sujetamos a un mástil de 2 a 4 pulgadas o en la torre y le damos el down tilt, inclinación vertical horizontal, digo vertical hacia arriba, hacia abajo, según la ubicación de nuestros usuarios. Entonces es mucho más sencilla la instalación. En la parte inferior ustedes pueden ver que trae su radio en 5 GHz para backhaul. Aquí pueden ver, en la parte inferior se alcanza a apreciar un conector en hembra para su radio en 5 GHz y todo lo que es el panel sería la antena de 2.4 GHz, como se trajera las 4 antenas interconstruidas. Ok, tiene una apertura de 100 grados horizontales. Muy bien, y tenemos el tercer modelo de la serie A8 en versiones AVG. Tenemos el A8 EIVG. Este equipo nada más viene en versión VG, o sea, nada más en 2.4 GHz. Si se fijan en la parte inferior, no cuenta con su radio interconstruido en 5 GHz. Ya es el mismo hardware, nada más que ya viene capado lo que es este radio. Esta es una estación base un poco más económica, más agresiva en precio, pero es, por ejemplo, cuando hacemos un anillo de 3 sectoriales que yo quiero cubrir los 360 grados o más o menos 300 grados, pero quiero mayor alcance, mayor penetración o mayor distancia hacia los dispositivos fijos o móviles y no me interesa por lo pronto hacer un backhaul. Entonces tenemos esta opción
que ya no es doble banda, es una sola banda en 2.4 GHz y se utiliza para puro acceso, que puede ser también penetración de edificios en hoteles para cobertura de Wi-Fi de escuelas, universidades, etcétera, o dar servicio de internet en zonas rurales, bañar patios de ferrocarriles, aeropuertos, plazas comerciales, industrias, minas, etcétera. Es un sinfín de aplicaciones que puedes utilizar el equipo. Ok, aquí vemos un ejemplo de la instalación por ejemplo, en algún mástil, como para que ustedes lo vean cómo es por atrás. Realmente cuenta con la misma tecnología de las anteriores, la única diferencia es que no trae su radio de 5 GHz para backhaul, pero es una solución más económica. Anda oscilando en los precios promocionales como en los $2,100, algo por el estilo. Muy bien, tenemos lo que son las series C1s. Los series C1 son los CPEs. Por ejemplo, ustedes ya han manejado algunas marcas de pequeños access point para punto multipunto, o utilizarlos como CPE, los que son WIPs, los que revenden servicio de internet. Entonces tenemos, por ejemplo, el C1N. El C1N es en la banda de 2.4 GHz con antena integrada, con una apertura de 70 grados. Ese funge como access point para una pequeña cobertura interior-exterior, o también como CPE conectándolo hacia una estación base de Altai, y puedes alcanzar distancias de 2, 3 o hasta 4 kilómetros de distancia, depende del modelo de la estación base que estemos enlazando. Aquí se menciona también una serie A2, pero esa serie A2 es una serie de microcobertura, que eso lo vamos a dar en otro webinar más adelante. Tenemos el gemelo, que es el C1AN. Esas mismas características, la única diferencia es que trabaja en 5 GHz, pero si se fijan, las distancias en líneas de vista, pues varían en promedio la mitad, debido a que en 2.4 GHz, pues la señal se propaga con mayor alcance que la banda de 5 GHz, al tener una longitud de onda mucho más amplia, ¿no? Entonces, estos equipos son, por ejemplo, como el NanoStation M2, NanoStation M5, para los que conocemos ahí un poquito de Ubiquiti, o los equipos de Genius, hay unos Linksys, hay algunas marcas, pero eso si se mete en la gestión del equipo, pues es bastante profesional lo que trae la gestión del equipo, y se programan por lo general como cualquier otro access point. En la parte inferior tenemos los conectorizados, que este sería como el C1XN en 2.4 GHz para antena externa. Puedes conectar una antena de panel, una antena parabólica, una antena Omni, etcétera. Y tenemos el C1XAN en la banda de 5 GHz, exactamente lo mismo, nada más que es el conectorizado. Este puede ser enlaces de 20-30 kilómetros con unas antenas, por ejemplo, las antenas de TX Pro de 30 o 34 dB. Puedes tener una solución punto a punto bastante económica, un promedio de unos 60-80 megabits por segundo. Entonces, el radio, pues realmente ahorita están en 129 o $125 precio de oferta por el mes de agosto, menos sus respectivos descuentos. Ok, aquí tenemos una especie de topología, más o menos para que ustedes puedan ver cómo ir armando una pequeña solución. Ojo, no tienen que irse a las versiones muy robustas por lo pronto, pueden empezar a abrir negocio con las estaciones base A8. Colocamos una estación base A8 que oscila en los $2,300, $2,400 precio de oferta, menos descuentos. Tenemos la estación base A8 y le podemos conectar CPS1N, muy económicos, para empezar a ofrecerle servicio de internet a los clientes, 1 mega, 2 megas, 3 megas, etcétera. Ya depende de la calidad de servicio que le queramos dar a cada cliente. Vamos a ver cuántas estaciones base requerimos y qué tipo de internet necesitamos contratar, ¿verdad? Obviamente, porque también el internet va de la mano con ese tipo de soluciones. Podemos hacer un enlace punto a punto con los radios en 5 GHz como una solución económica para pasar una camarita o pasar datos, no sé, 200, 500 metros de distancia, 1 kilómetro, etcétera. O la serie A2 para hacer un backhaul de largo alcance y que la estación base
pueda comunicarse con otra estación base e incrementar nuestra cobertura. Y ya colocando los C1N como CPS arriba de la casa habitación del cliente, pues ya la bajamos con un cable de red hacia una laptop o hacia un switch, donde vamos a conectar ya varios dispositivos, o le conectamos un pequeño access point interior para que bañe Wi-Fi dentro de la casa habitación o del negocio. Muy bien, tenemos los sistemas de equipos de backend, lo que son los sistemas de administración. Tenemos el AWS, como les comentaba, el software de gestión para la nube Wi-Fi. Esta es una licencia eh, que se compra inicial para cierta capacidad de elementos de red, o sea, ciertos access points, y luego ya de acuerdo cuando vaya creciendo tu red, pues puedes ir comprando unas pequeñas expansiones. Tenemos el Service Controller, que es el controlador de servicio, donde puedes controlar los anchos de banda de los usuarios, subida, bajada, puedes cargarle el portal cautivo a la página web para cuando accesen a tu red, pues los usuarios puedan ver la página web de tu empresa, que se logueen con un código, o con un usuario, o también se le puede agregar un sistema de billing, un sistema de scratch card para vender internet por prepago, etcétera, ¿verdad? Y ya tenemos algo más profesional, lo que es el Access Controller, donde ya tiene la gestión muy avanzada de la red. Esto prácticamente es un traje a la medida de acuerdo a la solución que busque el cliente. Ok, aquí podemos ver una especie de topología para que quede un poquito más claro este tema. La especie de topología, por ejemplo, del lado derecho tenemos la estación base A8, tenemos nuestro servicio de internet, llegamos con un cable de red, nuestro site principal, y alimentamos nuestra estación base, donde la estación base podemos dar cobertura, un promedio de un área de 1000 por 1000. Vamos a pensar en un usuario móvil o inclusive 2 o 3 kilómetros a la redonda para dispositivos fijos como los C1N. Con esto podemos empezar a ofrecer servicio internet en zonas rurales o zonas urbanas donde no haga también mucho ruido, etcétera, o las condiciones son óptimas en puertos marítimos, etcétera. Y podemos conectar una 8 con otra 8 posterior cuando vayamos a incrementar nuestra cobertura. Ahorita les vamos a hacer un ejemplo de esto. O la otra topología típica es el anillo, pero anillo con 3 sectores de la A8EI. En lugar de conectar una 8 con las 4 antenas flexibles sectoriales, que sigue siendo una estación base, aquí conectaríamos 3 estaciones base, pero tipo sector, donde voy a cubrir, vamos a decir, un 300 metros o 360 metros, reubicando bien las estaciones base. Utilizaría simplemente 3 canales de transmisión, pero aquí estaría triplicando la capacidad de clientes, estaría triplicando la cobertura y mayor penetración, debido a que sus 4 antenas sectoriales de cada equipo la están concentrando de forma matricial en un panel de 100 grados de apertura, donde ya una laptop ya la puedo estar dándole servicio inclusive a 1.5 kilómetros de distancia en condiciones óptimas de línea de vista y bajo nivel de ruido. Pero como recomendación, yo sugiero un perímetro de 1 kilómetro para irnos un promedio de la mayoría de las soluciones, porque todos los escenarios pues, pueden ser diferentes, pero estamos hablando de una playa o un malecón donde a lo largo no tengo nada que me obstruya, sí puedo ofrecer tal vez un servicio de un poco más de 1 kilómetro para una laptop. Muy bien, aquí tenemos otro tipo de arreglo, eh, de topología. Por ejemplo, vamos a hablar aquí de la estación base A8. Tenemos la 8 como estación base 1, por ejemplo. Entre una estación base y otra se conectan en 5 GHz lo que es el backhaul. Sí, este backhaul lo hacemos en la banda de 5 GHz. Los equipos ya cuentan con el radio interconstruido. Ya nada más es conectarle un panel de antena y un jumper. Y hacemos la interconexión entre las estaciones base. Y podemos conectar también otra segunda estación base para ir incrementando nuestra cobertura y hacer una especie de células de 800 metros, 1 kilómetro a la redonda. Ojo aquí, la topología se arma de una estación base central y máximo hasta 4 remotas. Entonces, este es un sistema de backhaul propietario donde ese backhaul inclusive no lo pueden ver los usuarios
móviles, que es un backhaul, vamos a decir, secreto entre una estación base y otra, si no podemos hacer que las estaciones base estén cableadas a los tres nodos de red y de forma independiente para que no pierdan tengan su mayor capacidad, podemos hacer un backhaul entre ellas mismas en 5 GHz. Ok, el otro arreglo sería con las estaciones base tipo sector, por ejemplo las A8EI. Si yo coloco las estaciones base tipo sector A8EI en forma de anillo, coloco 3 estaciones del A8EI para cubrir como si fueran este tipo de, vamos a decir, pues 3 sectores de cobertura de bastante alcance, 800 metros, 1 kilómetro de alcance, porque estamos enfocando toda la radiación en un ángulo determinado. Y aquí podría meter tal vez el A8EI-BG o el A8EI y puedo hacer un backhaul externo con la serie A2. Con la serie 2 pueden comunicarse punto a punto para hacer un backhaul externo y que las estaciones base nada más se dediquen a hacer acceso en 2.4 GHz. La salida de internet, su sistema de control de acceso, su service controller, sistema de gestión, etcétera. Otra ventaja de esos equipos es que traen muy buena mitigación de interferencia. Ningún equipo es completamente inmune a interferencia, pero entre mejor mitigación tenga, eso es el desarrollo de los algoritmos, pues el equipo lo van a hacer más robusto en situaciones críticas como el ruido. En este caso, en el mercado se van a topar, por ejemplo, access point de alta cobertura. Eh, por ejemplo, que extraen las antenas omnidireccionales. Cuando perciben ruido de unos access points vecinos, pues reciben interferencia y es afectado todo el access point al 100% porque está recibiendo interferencia de los 360 grados en el caso de la Omni. En el caso de la 8, que es una estación base que se compone de 4 antenas sectoriales, si percibe ruido por un área donde tenemos mucho ruido, vamos a decir el sector, de este sector se puede deshabilitar, obviamente cuidando a los otros 3 sectores siguiendo con el funcionamiento y rechazando el nivel de interferencia que está llegando de la fuente de interferencia de otros access points. Entonces, esto también nos ayuda a la mitigación del ruido. Ok, algunas instalaciones en puertos de contenedores. Por ejemplo, las instalaciones en los puertos de contenedores, si se fijan, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo aquí en México, algunos puertos que tengamos acá en México, obviamente las dimensiones no se van a comparar con puertos, vamos a decir, internacionales como los puertos de China, los puertos de Hong Kong, etcétera, que son puertos pues extremadamente enormes, buques enormes, donde aquí el principal problema es que se requiere muchísima cobertura y aparte tiene muchos problemas de líneas de vista por los buques, por los contenedores metálicos que los estiman de 3 metros, cada uno mide 3 metros, los estiman 5 o 8 contenedores, estamos hablando paredes ya inmediatamente de 15 metros, y pues eso si nosotros colocamos varios access points para cubrir toda la zona de puertos, por ejemplo, en primer lugar pues nos vamos a llenar de interferencia por tener 60, 90 access points, nos vamos a tener muchos problemas de línea de vista porque cada vez que estiven los contenedores nos van a estar bloqueando la línea de vista hacia los dispositivos móviles. Entonces, y aparte la administración de la red, no es lo mismo administrar 120 access point que administrar tal vez a unas 5 o 6 estaciones base que se puedan implementar para cubrir áreas extremadamente grandes. Entonces, aquí la serie A8 especialmente, la serie A8, los modelos A8 flexible, cobertura flexible y el A8EI son los modelos más usados en ese tipo de implementaciones en patios de ferrocarriles, en patios de contenedores, por ejemplo, aquí todo lo que está también estamos trabajando aquí en patios de ferrocarriles de México, en algunas soluciones de metro, por ejemplo, para, no sé, el metro de la Ciudad de México, lo que es el subway, el subterráneo, podemos todo lo que es los medios de transporte, lo que son los malecones de una playa,
zonas turísticas, parques públicos, ahora con los cambios de gobierno en algunos estados. Lo que ahora también, otra sugerencia es que el servicio de internet en escuelas pues ya es obligatorio, o sea, ya no es un lujo que les daba a la escuela como servicio a los estudiantes, ahora es una obligación, eh, de acuerdo a los últimos informes del gobierno. Entonces, ahorita hay mucha oportunidad de negocio en lo que es en escuelas para ofrecer equipos de alta cobertura de Altai. Entonces podemos ofrecer los equipos de alta cobertura en combinación con los de micro o con los de pico para ofrecer también repetidores, ofrecer de acuerdo al presupuesto que se tenga en el colegio o la capacidad que se busque, podemos ver cuál de las versiones que tengamos es la más acorde, más adecuada. Por ejemplo, aquí vemos una 2, el A2 el A2 es de media cobertura, ese está para unas pequeñas células de 300 metros, 500 metros tal vez, para unas zonas más despejadas, donde ya a lo mejor ya instalamos todas las A8 en un puntos estratégicos, pero tenemos unas zonas un poco más aisladas donde podemos ya implementar la serie 2 para no tener que migrar a una 8, por ejemplo. Este es también en patios de contenedores. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva, vamos a mostrar lo que es la serie, la estación base A8 flexible, que es la que se conectaba con los 8 jumpers, las 4 antenas tipo sectoriales, y esta para bañar todos los patios de maniobras, todos los movimientos de las grúas, y entre más altos estén los equipos, pues su patrón de radiación es mucho más amplio. Ok, y tenemos, por ejemplo, algunas otras imágenes donde ya se ven las antenas tipo sectoriales apuntadas hacia los movimientos de los trailers. Por ejemplo, podemos ofrecer conectividad en bodegas, en industrias, en minas, donde también queremos usuarios con Ángel de uso rudo, todas las operaciones de los puertos, de las playas, de las ciudades digitales. Podemos cubrir, no importa qué tan grande sea la ciudad, podemos cubrirla completamente de Wi-Fi si las instalaciones son adecuadas o si se presta para poner varios nodos de red y empezar a incrementar nuestra nube Wi-Fi. Aparte, Altai va a estar desarrollando ya una plataforma que se llama Altai Care, que va a tener unos beneficios adicionales a los software de gestión que tenemos hoy en día, que ya también va a poder gestionar, usted va a poder gestionar la red desde cualquier parte del mundo a través de su dispositivo móvil, smartphone, tablet, laptop, a través de una licencia donde usted puede gestionar ya su red, gestionar los usuarios, gestionar los access points de manera virtual y no tendría que gastar en un servidor o un site con aire, con mini-split ahí gastando energía eléctrica manteniendo su site. Esto lo va a poder hacer usando el servidor de Altai. Perfecto. Eso sería todo de la presentación del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso aquí por la página de Syscom para que ustedes puedan ubicar rápidamente los equipos y también se recomienda que puedan acercarse con su personal de ventas o aquí en ingeniería para ayudarles a desarrollar sus proyectos y puedan recibir su cotización sin compromiso. Pero si adquieren equipos en el mes de agosto, son precios bastante agresivos los que están ahorita anunciados en la página. Muy bien, por ejemplo, aquí están los datos, pueden mandarme correo electrónico junto con sus datos de facturación en Syscom, por favor, o nuestros clientes de Edcom también. Y con mucho gusto los vamos a poder orientar a desarrollar sus proyectos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, los precios de oferta. Por ejemplo, aquí tenemos la estación base, la A8. Ahí lo van a ver en sus especiales que les llegaron recientemente por correo electrónico. Tenemos el modelo A8. Ahorita la tenemos en $2,399. Es la estación base de cobertura flexible, ideal para zonas de alta cobertura.
en $2,399, precios de oferta mes de agosto, menos sus respectivos descuentos. Entonces, si haces un costo-beneficio por toda la tecnología que trae el equipo, pues realmente es muy, muy beneficioso estos sistemas. Más adelante vamos a dar webinars de gestión de programación, pero su programación es relativamente sencilla. Muy bien, me voy a adelantar aquí en las ofertas para irme rápidamente a la sección de Altai, donde van a encontrar ustedes todos los precios. Perfecto, aquí a ver si lo pueden apreciar aquí. Tenemos, por ejemplo, la serie C1, los pequeños Access Point. Tenemos en $125, precio de oferta, en sus respectivos descuentos. Tenemos la serie que estábamos hablando, que es la serie A8, el A8EI o el A8EIBG. Eso los tenemos en $2,399. Y el que es nada más el radio en 2.4 sin la opción de backhaul en 5 GHz, pues esa la tenemos en $2,099. Entonces realmente si hacen análisis, ya con sus descuentos, pues el equipo les queda bastante, bastante agresivo y la tecnología que traen los equipos. Y ya más adelante, pues tenemos las series altas, que son las series las series A8 versiones N, que también están en un precio bastante agresivo, pero como les comentaba, pues hay escenarios que no necesariamente podemos trabajar ahorita en N, estaríamos aprovechando el equipo, el estándar, y pues podemos empezar con soluciones de más cobertura, más económicos, ganar clientes y ya de acuerdo a la cantidad de clientes que vayamos aumentando, los mismos clientes nos van a pagar hacer una actualización de equipo y esta versión VG la podemos reutilizar y conectarla en otro punto donde vamos a empezar a crear nuevo negocio por ese sector. Muy bien, vamos a ver algunas preguntas. Todos sus equipos los van a encontrar en la página de Cisco. Van a estar ahí, pueden encontrar sus accesorios, sus protectores, sus cables, sus jumpers, etcétera. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar con toda confianza el departamento de ingeniería de Cisco, con su servidor o con cualquier agente de ventas de Cisco para que le pueda cotizar sin compromiso. Muy bien, vamos a ver algunas preguntas adicionales. Perfecto, se conectan de varias partes de Centroamérica, de Colombia, Venezuela, Perú, obviamente aquí el Nacional, Manzanillo, Colima, Azcapotzalco. Ok,